Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Críticas de Cine en La Mala Suerte de Galo. En el capítulo de hoy criticaremos la película La Red Avispa. Esta película está ambientada en La Habana en los principios de los 90, en donde un piloto cubano, René González, roba un avión y huye de Cuba, dejando atrás a su amada esposa e hija. Sin embargo, René tiene una misión secreta, la cual consiste en infiltrarse en organizaciones anticastristas violentistas responsables, en teoría, de ataques terroristas en la isla. Este video puede contener spoilers, así que queda bajo tu responsabilidad. Bienvenidos al podcast de La Mala Suerte de Galo, haciendo nuestras reseñas, y hoy nos dimos a la tarea de ver la película La Red Avispa, que está en Netflix, y vamos a platicar qué nos pareció. Para eso, ya saben, está conmigo el buen Hiram, Mike Hola. e Iván. Hola, hola. Chicos, ¿qué les pareció la película? Pues la verdad es que, a mí me gustan esos temas. Creo que la idea central era mucho mejor explotable. O sea, pudieron haber explotado de muchísimo mejor una trama de intriga, de suspenso. Pero en general siento que fue muy plana. Siento que sí pudieron haber sacado muchísimas más cosas. Yo la verdad es que esperaba, cuando vi la reseña y demás, esperaba que iba a ser una propaganda vil y despiadada hacia pro socialista, pero no. Entonces, yo como, por ejemplo, yo de calificación le pondría tal vez un 5. eh, y pues eso como inicio. Bueno, yo coincido bastante con lo que dice Mike, o sea, en- encontré sí, es como una historia contada, pero sin, es como si un niño te esté contando una historia sin que haya un acontecimiento entre medio, como que de verdad no hay momento en que te deje que diga como, wow, qué bien ahora. O sea, y de hecho los momentos que podían sacarle el jugo, que fue cuando derribaron los aviones, por ejemplo, como que pasaron tan light que fue como, ok, y ahora, y siento que todas las escenas abrían escenas y no cerraban, eran como ¿para qué esta escena si podrían haber contado toda esta media hora en 5 minutos? O si vaya a contar eso, sácale un poquito más el jugo, o sea, exprime un poco más la historia, pero no, de verdad no, a mí no me gustó, a mí también me gusta mucho el tema, de hecho cuando empecé a ver le dije, va a estar buena, pero no pasaba nada, o sea, no pasaba nada, no pasaba nada, no pasaba nada, y finalmente cuando ya iba a pasar algo terminó la película. Igual yo coincido, o sea, son temas que en lo personal también me gustan mucho. A mí me engancha desde hacia dónde iba enfocado y de que fue basado en una historia real, que sí lo fue. Igual coincido mucho con lo de que menciona Iván sobre derribaron los aviones, como que no, realmente fue un acontecimiento en su época Exacto. muy, muy importante, o sea, porque podían de ahí cuando sucedió, o sea, se prestaba que hubiera guerra, o sea, Exacto. realmente hubiera un ataque, pero no lo hubo. Me gustó que se atrevieron a hacer algo políticamente incorrecto, porque poner a los, ¿cómo se llama? Hermanos al rescate, algo así, se me va el nombre de la asociación de los cubanos allí en Miami, pues la quieren idealizar, de que todo es bueno, y cuando empiezan a ver de que hacían tráfico de drogas, porque sabemos que pues al final de cuentas nada es completamente bello como se pinta, eso me gustó. Sin embargo, te digo, regreso que ni siquiera hubo un conflicto real o del tamaño que fue en la vida real lo de los aviones, ¿no? Porque ya cuando te metes a investigar, incluso si realmente entraron a la zona este, aérea de Cuba, o si no entraron, si ya lo habían hecho con anterioridad. Eh, Todo ese conflicto de cómo se quieren hacer ver las asociaciones, los de Miami, que se quieren ver como santos, más allá de la ideología que tienes, y que siempre, y cómo lo veían los cubanos, ¿no? Los de que están en el régimen. Ahí se le podía haber sacado mucho jugo, no lo hicieron. Pero pues, al final de cuentas, a mí que me llama la atención, pues sí me enganchó y me dio pie a que por mi cuenta yo investigara, ¿no? Bueno, muy bien. A mí, cuando inicia la película, a mí me pasó algo. Hubo una escena que me gustó mucho, que es justo la del principio, donde
aparece corriendo René González, que es el nombre del protagonista, Edgar Ramírez es el que interpreta. Parece que, más bien, aparece corriendo por las calles de La Habana, y en esa escena para mí fue como lo que me dio el motivo para empezar a investigar más, porque cuando la vi era La Habana. Entonces desde ahí empieza como una tendencia en mi cabeza de, a ver, si la grabaron en La Habana, probablemente acá me van a venir a meter pues cierto panfleto del comunismo, y va a tener cierta tendencia a hablar bien del régimen de los Castro. Afortunadamente no fue así. Creo que también ese es uno de los problemas, porque te cuentan que no, o sea, la historia no te la cuentan como tan verdadera, como que Cuba no está realmente en las escenas que te muestran como realmente está. Te quieren mostrar la parte bonita, pero tampoco te enseñan ni te dicen que es lo mejor que te puede pasar vivir en Cuba. Igual los personajes de los hermanos de esta asociación, pues también como que son malos y no son malos. Entonces, creo que por quedarse a medias tintas de repente no cuentan la historia como realmente pasó. Coincido con Hiram, a mí me gustó más que esta película me dio para meterme a investigar y conocer un poco más de esos eventos que lo que veía en la pantalla. Entonces creo que la historia no está muy bien contada. Me hubiera gustado que tuviera más profundidad de contar por qué pasó eso, por qué eran esos ataques, por qué se salían de La Habana para hacer dobles espías. Me hubiera gustado saber un poco más de ese trasfondo como película que te está contando un acontecimiento histórico. Ah. Creo que ahí me queda un poquito de ver. Sí, a mí me pasa un poquito eso que dice Galo. Por ejemplo, cuando hablaban de que muchas veces se mencionó de que Cuba estaba mal, de que habían 8 horas de luz y todo el resto eran apagones. ¿Por qué no mostrar un poco eso? ¿Por qué no mostrar el hecho de lo mal que estaban, que sí lo nombraban, pero no lo mostraban? ¿Por qué? Porque claro, quizás no quisieron mojarse el potito, como le dicen acá en Chile, que no quisieron meter, o sea, fue una película totalmente amarilla, que no quiso quedar mal con nadie, y aún así ya se ganó una demanda, ya se ganó demanda por esta organización que los va a demandar por el hecho de asociarlos con terrorismo y tráfico de drogas. Pero también, por otro lado, también está el tema de las emociones. O sea, supone que tu marido se va y te deja botado y en ningún momento Penélope Cruz, que se muestra como con emociones de resentimiento, de tristeza, de alegría cuando se encuentran. Se preocuparon mucho más de que los acentos estuvieran bien, más que las emociones fueran las correctas en cada momento. Entonces a mí en todo, a pesar de que había muy buenos actores, siento que las actuaciones también fueron súper Muy planas por lo buenos. mismo, porque no se preocuparon de las emociones de los personajes. O sea, yo creo que la único personaje que mostró emociones fue Ana de Armas, el personaje de Anita. Pero el resto, si era, no sé, serán porque eran espías y tenían cara de póker, no sé, pero de verdad no habían emociones. Yo coincido con lo que dice acerca de los actores, hablando ya como de valores de producción. Ana de Armas es la única que le creo que es una mujer cubana, que está enamorada, que durante toda la película ella no tiene otra función de contarte el acontecimiento histórico, sino más bien la parte del romance de ser la esposa de este doble espía. Esa para mí es la mejor actuación. También un poquito Wagner Moura porque te parece despreciable y te llega a caer mal que se Sí, venda tan fácil a los cubanos, ¿no? De regreso. Entonces, bueno. Los acentos igual, creo que sí estaban muy preocupados. Penélope Cruz no termino de creerle su acento. Y de repente me pasa que cuando veo la estética de la fotografía, como que por momentos sí creo que están en los 90 y hasta los escenarios creo que a veces sí te la compras. Y de repente hay escenas donde esto se nota que se fueron al aeropuerto, grabaron ahí así como viene, o sea, los tableros que están ahí no son adecuados a la época, se nota que de repente no tienen como esa continuidad del marco contextual que deberían de ser los 90. Entonces está medio raro ahí esa parte. Y también tuvieron un error porque en la línea del tiempo te van contando los años y hay una parte donde ponen en los subtítulos la actualidad. Ah, Así sí, dice textualmente, la cierto. actualidad. Pero la actualidad yo entiendo que No, pues es el 2020 y no, estaban todavía en el 90, los 97 si no mal me equivoco.
Entonces también como que, pues qué onda con la línea del tiempo, ya me confundí. Y después, si habían hecho un salto del tiempo, todos los actores siguen viéndose igual. La única que crece es la niña, pero todos los actores se ven igualitos a como se habían visto años Eso atrás. de la línea de tiempo, a mí también lo había notado. De hecho, muchas veces cuando al principio sobre todo pasaba de que no sabía cuánto tiempo había pasado. Era, ok, se Ujú. va a Estados Unidos, está trabajando y todo, y de repente, no, ya han pasado 5 años. ¿Y en qué momento pasaron 5 años? Si no ha pasado nada. O sea, como que no sé, no me termina de convencer Es que, ¿sabes qué? Me da la impresión de que quisieron abarcar tanto. Yo digo que si hubieran enfocado, por ejemplo, cuando me doy cuenta, cuando ya empiezan a ligar, hay una parte donde ligan a todos los espías. O sea, lo tuvieron que decir rápido por lo extenso que tuvieron que abarcar. Yo me hubiera enfocado en, no sé, en los ataques terroristas o en lo de los aviones. Yo creo que enfocarse en lo de los aviones, si hubieran centrado más, hubiera quedado mejor entendido las dimensiones que abarcaron y sí te da para toda una película. Ya sea que fuera eso, que fuera, te digo, lo de los ataques, me da la impresión que tanto que quisieron abarcar, que no les dio chance de profundizar en algo. Por eso quedó tan plana. Pero es que, o sea, aunque hubieran abarcado en todo, yo creo que lo que estaban haciendo es que como que agarraban pequeñas escenas y las fueron como pegando y fue quedando como un tipo Frankenstein ahí medio raro. Porque de hecho, o sea, a mí me pasó igual que a Iván. Yo de repente no sabía en dónde estaba, como que ya no alcanzaba a seguir bien el hilo de la historia porque es como, bueno, ok, entonces, ¿cuánto tiempo ha pasado? Estos manes, ¿cuánto tiempo llevan trabajando juntos? Ya son amigos, se conocían de antes, o sea, es como que te van pegando las escenas y como no viene una continuidad y como no viene un trasfondo, entonces haces que te pierdas. Yo la verdad es que no entiendo cómo está como de las películas más vistas. Porque digo, o sea, yo sé que a nosotros nos gustan estos temas y nos quedamos viéndola, digo, aparte de que porque íbamos a hacer esta crítica, pues por eso, ¿no? O sea, porque los temas nos gustan, pero si yo me pongo a pensar, bueno, a ver, si a mí estoy ahí viendo qué veo en Netflix y de repente digo, ah, pues algo de Cuba, pues voy a verlo, yo la verdad es que a los 30 minutos lo quito porque es como, a ver, no hay conflicto real fuera del primero y el primero no está bien manejado en cuestión de emociones. Después viene plano durante 40 minutos hasta con minutos 50, vuelve a haber una pequeña problemática, pero no tiene esa continuidad, no tiene ese desarrollo, entonces a mí me sorprende mucho que esté como de las películas más que un vistas en documental Netflix. cuenta mejor una historia que esta película. O sea, no. De Ujú. hecho, por ejemplo, no te alcanzas, como dice Giran, tratan de abarcar tanto que no te alcanza a emocionar. Por ejemplo, eh, como que cero emoción de quiénes fueron los que murieron en los ataques en los aviones. O sea, no te Sí, alcanzáis, Porque no, aparte ni siquiera ni los siquiera, conocías, o por último, sea, no sé, pues por ejemplo, en una película estúpida, Titanic, no estúpida, pero una película, Titanic, cuando cualquier personaje que de repente moría, que murieron 2000 sí. personajes, pero todos los que mostraban que morían tenían al menos alguna historia detrás de ellos. Pero acá nada, o sea, no había ningún personaje, o sea, todos los personajes que murieron, el tipo que murió en la explosión del hotel, por último lo dicen después, dado 2 o 3 minutos antes, como para contar un poquito, para poder quizás decir, hoy se murió pobrecito. Pero nada, O sea, incluso los agentes, o sea, si se quieren apegar a la realidad, te digo, es que abarcaron mucho. En los agentes se enfocan en tres, pero en realidad fueron más agentes, fueron cinco, de hecho, los que más han mencionado. Entonces, yo creo que o se enfocaban, por ejemplo, en los agentes, que yo creo que sí puedes desarrollar una buena película en los puros agentes, y adentrarte más en lo histórico, porque te da tiempo, o enfocar, repito, o en las otras partes, en el derribe de los dos aviones, pero no, o sea, no quisieron tanto que no pudieron enfocarse en ninguno, entonces todos te quedaste a medias, o sea, todos fueron tibios. Sí, a la película le sobran 30 o 40 minutos. Sin problema te lo puedes saltar. No está bien contada.
habla eso un poco de que el director no, ni siquiera creo que conozca perfectamente cómo sucedieron los hechos porque no lo sabe relatar. Y se comprende un poco porque en sí la historia es un poco confusa, ¿no? O sea, cuando empiezas a investigar un poquito entiendes que pues ni los que estaban en Miami eran tan buenos porque se dice que eran terroristas, pero no eran ni tan malos porque sí ayudaban. Entonces se pierde esa historia. Hubiera tomado un poquito más de un evento, como dice Hiram, no meterle que si estaba enamorada del otro, que si había un problema marital con la hija, y se hubiera quedado con un evento para tratar de sacarle un poquito más de jugo a eso, pero se fueron a todo. Entonces no termina por conectar y te quedas un poco confundido. Si de por sí esa historia tal vez no es de las más conocidas, o sea, la gente no la tiene tan fresca o no se va a acordar tan fácilmente de esos eventos, pues con esto creo que la gente se va a quedar todavía más confundida y no va a saber ni qué pasó. O sea, se va a quedar con que, sí, pues como que eran malos y ponían bombas, pero no sé quién era, si eran los cubanos o eran los gringos o qué pasaba ahí. Está como que Exacto. rara. No, y es un muy buen tema, la verdad sí es relevante. O sea, ya que te pones a investigar y empiezas a dimensionar todo el alcance que pudo haber tenido y ves ambas partes, más allá si estés seas pro castrista o no, eh, es un buen tema porque te marca las dos versiones. Te digo, lo único que me gustó es que no idealizó, sino que le quitó el bronce a las estatuas en base a los que están en Miami. Eso sí me gustó, porque pues estamos acostumbrados a que eres héroe y eres el ídolo, y eres el malo y tienes todo mal. Y aquí vieron esa parte de mostrar esa parte negativa que todos tenemos, que pues aprovecharon pues para hacer tráfico, capitalizarse mediante el tráfico de drogas, aprovechando todos los aviones, en desestabilizar por medio del terrorismo, pegarle en el turismo. Eso sí me gustó. Yo creo que también eso mismo que mencionas, Hiram, creo que, o sea, eso que le alabas a la película, siento que pudo haber sido parte de por qué la película no tenga problemática, no tenga clímax, etcétera, porque si eres como tan objetivo, entonces pues entonces haz un Uh-huh. documental, ¿no? O sea, si vas a ser objetivo, haz un Sí, claro. documental. Si vas a hacer una película, entonces pues tienes que tomar parte, ¿no? O sea, si tú ves en la mayoría de las películas y en la mayoría del storytelling, pues tiene que haber bueno, no tiene que haber, pero aparte, o sea, formas de contar una historia es héroes contra villanos, buenos contra malos, etcétera. Y muchas de las películas tienen esto, ¿no? O sea, y esta realmente no lo tiene, o sea, sí lo tiene, Por pero no lo ejemplo, explota, ¿no? Entonces no toma parte hacia ningún lado. Si tú ves, por ejemplo, yo me acordé mucho cuando le estaba viendo de películas, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Y en películas de la Segunda Guerra Mundial, pues el 95% de las películas los nazis son los malos. Y a partir de ahí se genera conflicto, a partir de ahí, bueno, o sea, pero, o sea, digo, el bloque aliado no me digas que era como muy bueno tampoco, ¿no? O Ay, sea, entonces, en películas de la Segunda Guerra Mundial se nota bien claro, pues, o sea, quiénes son los buenos, quiénes son los malos. Y acá como no toman partido, entonces no puede haber realmente un conflicto fuerte como para partir de ahí contar una historia a profundidad, ¿no? y de hecho, por ejemplo, a mí me recordó una película también de Segunda Guerra Mundial, del inicio de hecho, de Pearl Harbor. No sé si vieron esa película, que también cuenta Ujú. Sí. una historia de amor que a mucha gente puede criticar la película porque es la típico cliché de historia de amor, pero aún así la historia está bien contada porque llegas a entender la historia de por qué se produjo la Segunda Guerra Mundial, de por qué se metió Estados Unidos a la guerra, a pesar de que la trama central no era la guerra, sino que era la historia de amor de los personajes. Entonces yo siento que eso le faltó acá, como un poco más de conflicto entre los personajes, de no solo narrar los hechos, como dijo Mike en un momento, los hechos, como que juntaron los hechos y se quedó como un Frankenstein sin nada, pues, o sea, no me gustó, como producción no la encontré buena. Yo creo que vieron la historia y dijeron, esta historia es buena, va a pegar, hagamos una película, hagámosla rápido, metamos personajes famosos que sean buenos y ya la va a romper. Pero no se preocuparon de hacer una Es buena que historia.
Es que aparte tenían buen elenco, o sea, con los actores que Totalmente. metieron era para sacarle jugo, güey. Sí. O sea, tú ves la pinche nómina y dices, cabrón, a huevo, o sea, es algo y no los explotaron. Y ellos tienen la capacidad, al final de cuentas no fue cosa de ellos, porque creo que ya ya no tienen que demostrar nada. O sea, ellos tienen, todos los que están ahí, tienen la capacidad y no se la supieron explotar. Sí, le falta alma a la película. Pero bueno, para ir cerrando esta crítica en el suertómetro, nuestra calificación que va del 1 al 10 para la recomendación, ¿cuánto le pondrían? Un 3. Y le pongo un 3 solamente por dos cosas. Por la actuación de Ana de Armas, que me encanta esa actriz. Y segundo, porque también como a Hiran y creo que la mayoría de nosotros, si es que no todos, nos hizo investigar un poquito más de ese acontecimiento y me hizo aprender un poquito más de la historia cubana estadounidense. Y yo le Irán, doy, yo creo que le doy un 4 porque, pues a lo mejor por las intenciones, porque creo que sí quiso ser políticamente incorrecto al mostrar esa parte de los hermanos de la asociación, se me va el nombre, hermanos no sé qué. Por eso, o sea, quiso ser ambicioso, pero no le dio. Las intenciones fueron buenas, pero no le alcanzó. Entonces, por eso le doy el 4. Y sí, y lo mismo, o sea, me dio para investigar. Son temas que en lo personal me gustan. Para quien le guste todo eso, pues le va a dar pie para entender muchas cosas. Ya cuando te pones a investigar, pues te das cuenta que les faltó mucho y no soy experto, estoy muy lejos de serlo en ese aspecto. Pero sí te da pie a que te siembre la duda. Pues yo creo que yo le doy un 3. Estaba entre 3 y 4, pero como poniéndome a analizarlo bien, es más un 3. Le iba a dar 4 más porque a mí me gustan esos temas que por otra cosa. Eh, sí, o sea, siento lo mismo, ¿no? Repito, creo que es una... Le pudieron haber sacado muchísimo más jugo. Yo estoy en discrepancia con Hiram. Yo creo que no fue política, o sea, que quisieron ser políticamente correctos, porque no toman partido hacia ningún lado. O sea, pudieron haberle dado con todo a Cuba o pudieron darle con todo a las asociaciones que liberan Cuba, pero no le dieron a nadie. Entonces yo creo que quisieron ser políticamente correctos. Y realmente, o sea, en cuestión como de emoción, lo único que sí me hizo cuestionarme es llegar al punto de decir, bueno, ok, cómo es que un régimen como el cubano logra generar esa lealtad en las personas tratándolas de la forma que las tratan, ¿no? O sea, eso fue lo único que despertó en mí como decir como de, caray, ¿no? Y fuera de eso, pues sí, también, ¿no? O sea, como ponerme a investigar un poquito más del tema. Y nada, o sea, yo la verdad es que les recomendaría No la que veo. si ustedes no la han visto, no la vean, mejor Investigan, pónganse a que investigar del es tema muy si les llama la interesante, Lo más ¿no? probable es atención. que haya algún documental de vean eso. Control Sí, o Z. sea, Bueno, tampoco vean Control Z, vean nuestros videos acerca de Control Z. sí. Entonces, digo, sí, la verdad es que sí, yo no les recomendaría que la vean, les recomendaría que se Si, pongan a si investigar tienen de dos los horas, temas, si tienen que 2 eso horas sí de su está muy tiempo, no vean esa interesante, película, escuchen nuestros podcasts. mejor. O sea, al final de cuentas, no les va a servir de nada como la película, pero se van a divertir. Sí, nosotros no les damos Y altas pues nada, expectativas. eso es. Sí. Nosotros sí nos mojamos, Entonces, no hay o sea, Nosotros no hay somos claros, o desilusión. sea, nosotros no somos Ya si amarillos. llegan, Ya, bueno, yo me quedo igual con un 3. Me gusta, comparto con ustedes porque te da pie para hacer investigaciones propias y conocer un poquito más acerca de esos eventos cubanos y de la historia cubana. Pese a que es sin alma y que se queda a media tinta, pues sí te invita a que te pongas a investigar más por tu cuenta. Y para mí lo mejor, también coincidiendo con Iván, Ana de Armas. Una, porque me parece guapísima y se ve guapísima. Y dos, porque es a quien realmente se lleva la película. Se roba, creo que las actuaciones de todos. Me parece un poco, no un poco, más bien chafa cómo se ve Gael
Bernal. Creo que ya estamos teniendo que renovar esos actores. Y nada más, creo que no tengo nada más que rescatar. La verdad es que si pueden, evítenla. Hay creo que mejores opciones. Y nada, esa fue nuestra crítica a la película La Red Avispa de Netflix. Recordamos que vamos a seguir haciendo ese tipo de materiales. Por ahí están nuestra crítica y reseña de Control Z para que vayan a verla. La siguiente semana tendremos otras películas, quédense pendientes. Y ya saben, suscríbanse. Recomiéndanos mejores cosas que ver, por favor. Sí, recomiéndanos películas o series que les gustaría que viéramos y que explicáramos. Y ya saben, suscríbanse, activen la campanita, vean también los otros videos y los otros podcasts que estamos subiendo continuamente. Próximamente tendremos cierre Compren de temporada. nuestro merchandising que no tenemos, pero cómprenlo. Exacto. Y bueno, nosotros estamos hablándoles en la siguiente emisión. Chao. Chau, chau. Bye.